Bienvenidos una vez más a la biblioteca de Wan Shi Tong, a.k.a. Ficciones. ¿Cómo? El día de hoy vamos a hablar de un librazo, El Cuarto Jinete, que es una novela escrita por la mexicana Verónica Murguía, publicada en el 2021 por Ediciones Era. Esta novela narra la vida de diferentes personajes que viven en la Francia de 1350, allá por la Edad Media, donde precisamente en Europa se había expandido la peste bubónica. Y evidentemente París era un foco de infección altísimo. Tengo que empezar diciendo que me sorprendió mucho leer este libro porque yo no pensé que me fuera a sentir demasiado identificado. Encontré demasiadas cosas, más de las que me gustaría de hecho, en común entre esa época y la nuestra, sobre todo porque al nosotros venir de esta pandemia, pues obviamente la experiencia de leer este libro pues es totalmente única. A pesar de que ya hayan pasado más de 600 años y que se supone que nosotros pues ya somos una civilización que ha progresado, ¿verdad? Y bueno, tengo que destacar la narración de Murguía porque es simplemente fenomenal. Construye esta novela de manera coral. Los capítulos se narran por diferentes personajes y poco a poco, desde la perspectiva de cada uno, vemos cómo se relacionan sus vidas. Y aunque cada uno tiene su propia historia, hay dos en particular que fungen como los protagonistas: el médico llamado Pedro de Hispania y su aprendiz Guy de Comminges. Es muy interesante cómo se le da esta voz principal a este médico, sobre todo en primera porque es un médico y en segunda porque aunque se llama Pedro de Hispania realmente no es su verdadero nombre. Él es un musulmán que llega a París, pero que se pone este nombre para que no lo juzguen, ¿no? Y no lo vean mal. Y gracias a estos ojos externos de este médico, pues él tiene como esta forma de ver a París desde afuera, o más bien oler a París con ojos de extranjero, con narices de extranjero, porque realmente esta es una novela que yo la describiría como una novela que hiede. O sea, los olores aquí son muy importantes y son muy fuertes y se transmiten muy bien. Y así podemos situarnos en este París oloroso, en este París medieval, donde justamente está atravesado todo esto pues por estas costumbres que ellos tenían, donde pues, su higiene no era lo mejor, ¿verdad? Entonces tenemos el olor del sudor, de la sangre, de las heces, de la orina y de todas las secreciones, no solamente del cuerpo, sino todo lo que se junta en la ciudad y cómo como conjunto pues realmente sí llegan a ser olores muy penetrantes. Pero evidentemente esto pues a lo mejor nos parece como que uy fuche, porque lo decimos desde nuestra época, ¿no? Obviamente pues en ese tiempo era muy normal y de hecho en la novela se ve como para la gran mayoría de las personas, sobre todo para los religiosos, pues no estar limpio o no bañarse, no quitarse de su cuerpo y tocarse su cuerpo para bañarse, pues era algo devoto, era algo divino, era algo muy bueno para Dios. Entonces no solamente eran sucios, sino que estaba bien ser sucios. Y de hecho se nombran algunas prácticas que se hacían, que era pues, había gente que recogía las heces, ¿no? Que estaban en la calle y después las vendía como abono, casual, ¿por qué no? Y también pues las prácticas científicas y médicas, ¿no? Y a mí me sigue sorprendiendo cómo pues la famosa sangría, que era un método pues científico y médico en esa época, que lo que consistía en que pues te sangraban, o sea, ese era el método: te voy a sangrar y con tu sangre se va a salir ahí pues lo malo, ¿no? La sangre digamos contaminada de la enfermedad, y ya después te curo esa herida y ya te quedas con la sangre limpia. Es así de... lo estás matando, pero eran esas prácticas, aunque nos parezca pues ridículo y para nada lógicas, pues así era ese mundo. Y pues a causa de toda esta mala higiene y de esta suciedad y de esta podredumbre y de esta ciudad contaminada, pues es que surgen distintas enfermedades, entre ellas la peste bubónica, que se llama así de bubónica porque pues a las personas infectadas les salían bubas, que son como pues bolas, ¿no? En el cuello, en las axilas, en las ingles, y que también presentaban otros síntomas como fiebre, como vómito negro, y la lengua, por ejemplo, se les hinchaba hasta tal grado que ya no podían pasar ni siquiera líquidos. Y pues como les decía, este médico, ¿no?, extranjero es una pieza muy clave, sobre todo para la narración y para darnos cuenta no solamente cómo se vivía dentro de París, sino cómo un extranjero ve, porque por ejemplo, pues él llega y dice, oye, aquí apesta, ¿no? Y se sorprende porque él, como musulmán en su tierra natal, pues él sí tiene pues una conciencia más de limpieza, y le sorprende que pues ahí en Europa, en París, pues no. Pero como les decía, algo que me súper sorprendió, no sé si para bien o para mal, pero sí fue un golpe seco, fueron las similitudes que encontré de esta novela medieval de la peste, de gente supuestamente pues nada avanzada tecnológica ni científicamente, con nuestra realidad, con nuestro presente, o sea, con ahorita, en este instante, con lo que acabamos de vivir estos últimos 3 años.
La peste los despoja de las diferencias. Aquí son iguales el pobre y el rico, el cobarde y el valiente, el hermoso y el feo, el noble y el humilde. Creo que esto no hay que explicarlo, o sea, creo que nosotros al vivir esta pandemia, pues tenemos toda la experiencia de que así es la enfermedad, o sea, la enfermedad del COVID llegó y se llevó a muchísimas personas sin importar su clase social, su dinero, sus creencias religiosas, sus valores morales. Y como les decía, pues esta novela está en la Edad Media donde, repito, pues Dios es todo lo que gobierna, o sea, no solamente como en la tierra, sino es la cosmovisión de la gente, son sus ideas principales, es su paradigma de realidad. Ellos construyen toda su vida y toda la visión del mundo con base en la idea de Dios. Entonces es muy interesante cómo dentro de esta novela algunos personajes, que obviamente todos son religiosos, porque así era, pues empiezan a dudar un poco, empiezan como a ya no pensar en absolutos. Incluso hay un personaje que me llama la atención, que pues es una persona que empieza a hacer el mal, ¿no? Empieza a hacer el mal, mata gente, viola mujeres, se roba cosas, y entonces uno de los protagonistas se queda así de, oh, ahorita lo va a castigar Dios porque esto está mal, esto no se hace, porque la Biblia dice que así no debe ser, porque los padres y toda su educación ha sido así, y no pasa nada. Y él dice, pero ¿por qué no pasa nada? Si se supone que él está haciendo todo lo que no se debe de hacer. Y el otro lo hace porque es que entiende, el infierno es este, ¿qué más puede ser peor que esta enfermedad que está matando a todos y que diario se muere gente? Y entonces así vemos que distintos personajes toman distintas posturas con esto de la enfermedad y Dios. Por un lado tenemos a la gente que dice, no, pues yo no me voy a enfermar porque yo no soy pecador, ¿no? Yo no he cometido ningún pecado, entonces Dios no tiene por qué castigarme. De hecho, yo voy con los enfermos, soy benevolente porque sé que yo no me voy a contagiar. Y es así de, uno lo lee y es así de, uy, corre de ahí, o sea, eso no importa, te vas a contagiar, pero obviamente así pensaban ellos. Y por otro lado, pues está esta gente que dice, es que Dios ya nos abandonó, o sea, Él ya no quiere saber de nosotros, Él ya nos ha dejado aquí solos, ya no nos va a venir a salvar. Y eso creo que aún es más fuerte. O sea, el asumir que sí existe ese Dios y que ese Dios te ha dado la espalda es un golpe muy duro. Solo Dios, que nos castiga por nuestros muchos pecados, podría salvarnos. Pero Él ha vuelto su rostro a otra parte y no nos mira ya. Realmente es muy fuerte esto porque, como les digo, o sea, todo su mundo se está cayendo a pedazos, toda la idea de su realidad, que en ese momento pues, era la religión, se está cayendo, sus pilares los están echando abajo. Y aunque pesa y duele un poquito reconocerlo, yo siento que no somos tan distintos a ellos en esta parte, porque pues antes de la pandemia nosotros pensábamos, ¿no? O sea, esto de los virus mortales, de las enfermedades, de las pandemias, todo esto de las cuarentenas, pues solamente podía darse según nosotros en la ficción, en las películas, en los libros. La pandemia vino como un golpe fuerte a decirnos, mira, tu civilización, que científicamente eres lo máximo y tecnológicamente has llegado a donde se supone que no podías llegar y que tienes una mentalidad más elevada, ¿no? Que tus antepasados que creían ciertas cosas y no sé qué, pues vino y todo este mundo que teníamos, ¿no? Conectado, globalizado, un mundo donde vivíamos muy rápido, bueno, seguimos viviendo muy rápido, pero tuvimos que frenarnos en seco, o sea, obligados. Y es por todo lo anterior que el libro se llama El Cuarto Jinete, porque en un mundo donde se creía solamente en Dios y que Él tenía el destino de todo en sus manos, una pandemia de esa magnitud, ¿no? Una enfermedad tan grande, solamente podía significar el apocalipsis, o sea, no había otra razón. Es muy fuerte ver cómo los personajes llegan a un momento en el que dicen, es que ¿sabes qué? O sea, yo ya me voy a morir, yo estoy aquí y esté curando o ayudando a la gente porque tenemos distintos personajes, una monja que funge de enfermera, los médicos, incluso gente abandonada, marginada, ¿no? Que pues hay mucha pobreza, que una señora que cuida a los niños que no son suyos, que son huérfanos, una persona pues indigente, ¿no? Que nació sin piernas, que también le adjudica eso a Dios. Pues todos ellos llega un momento en el que dicen, es que sabes que esto llegó para quedarse, esta ya es la vida, yo me voy a morir y si no me voy a morir ahorita me voy a contagiar porque no sé de nadie que haya sobrevivido. Entonces realmente asumir eso que existe y que vas a morir también es muy fuerte. Y creo que también en ese sentido, en el primer año de la pandemia, muchos a lo mejor llegamos a pensar así, ¿no? De no quiero que le dé a mis seres queridos, sobre todo a los mayores, porque si les da es casi seguro que van a fallecer. Y no solamente por creencia, sino porque lo vimos. Tuvimos familiares, tuvimos conocidos, supimos de gente, de amigos, de compañeros del trabajo, de la escuela, que eso pasaba.
y me acuerdo que incluso mucha gente no quería hospitalizar a sus familiares porque era de, si entras al hospital no vas a salir vivo. Esta lectura realmente tiene dos cosas. Una, que está excelentemente bien escrita, excelente bien construida, ¿no? Que toda la estructura a mí me gustó mucho porque son varios capítulos, como les decía, narrados diferentes puntos, las historias, aunque son independientes, se entrelazan después. Es muy interesante ver toda esta visión, no solamente desde un solo punto de vista, y además pues los personajes pues sí son de ficción, ¿no? Sobre todo estos que les digo que son los protagonistas médicos, pero Murguía también se vale, ¿no? de datos históricos. De hecho pues te nombra al rey que está ahí en ese momento, al médico que atiende al rey, que también es una historia real, que él sí sobrevive a la peste y se queda cuidándolo. Entonces hay cosas que sí son reales, datos específicos, por eso el año tan específico, pero también está esta parte de ficción, ¿no? Entonces siento que lo construye de manera exquisita. La verdad es que es de lo primero que leo de Murguía y me ha encantado. Y por otro lado, toda esta parte que creo que me centré más, ¿no? En las coincidencias de esa gente medieval y nosotros, millennials y del siglo XXI, eso me gustó mucho, porque de hecho Murguía no escribió hace muy poquito esta novela. O sea, ella la escribió en 2003 y en 2003 la acabó de escribir y dijo, ay, ya acabé. Pero pues como que no le encontró alguna relevancia, dijo, ¿por qué publicar esto si es un hecho que ya tiene muchísimo tiempo, está muy distanciado de nuestra realidad, es gente y es un contexto diferente al nuestro, como que ya no hay tanta conexión? Y no la publicó. Y después pasa el tiempo, llega la pandemia y es así de, tengo que publicarla. Entonces la publica y yo creo que es un momento muy bueno en ese sentido para esta novela, porque siento que ya la entendemos los que vivimos, ¿no? Obviamente todos, la pandemia. Vemos esta novela ya no como algo lejano e histórico y casi como documental, ¿no? Es algo muy cercano. En ese sentido, entonces, creo que es muy pertinente la lectura de esta novela. Se las recomiendo mucho si les gusta esto, también si están preparados, porque siento que al ser tan cercano, pues puede que recordemos ciertas cosas de estos años que han sido fuertes, así que también se vuelve una novela dura, ya no solamente histórica, es una novela dura porque todos nos identificamos con ella. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si quieren pueden leer la novela, está muy recomendada, y pues nos veremos en otro video. Suscríbanse y denle like. Adiós.